Tema 4.3 Representación matemática de las condiciones necesarias de Karush-Cook-Tucker. Las condiciones de Karush-Cook-Tucker son las condiciones necesarias que deben satisfacer los óptimos de problemas de optimización no lineal con restricciones de desigualdad. Considera el problema de optimización sujeto a minimizar. El método de solución procede a la siguiente manera. Considera el problema de optimización, minimización de x1, x2 hasta xn, sujeto a g1 de x1, x2 hasta xn menor o igual a 0, g2 de x1, x2 hasta xn menor o igual a 0, gm x1, x2 hasta xn menor o igual a 0. De acuerdo a la técnica de los multiplicadores de Lagrange, se constituye la función gi menor o igual a 0, que tiende a gi más st al cuadrado igual a 0. De acuerdo a la técnica de los multiplicadores de Lagrange, se constituye la función f de x lambda s igual a f de x más m sumatorias de lambda i, donde i es igual a un número 1 que es real, por gi más si al cuadrado. los puntos que minimizan a f sujeta a las restricciones gi menor o igual a 0, 1 menor o igual a i y menor o igual a m. Están dentro de los puntos críticos de f. Teorema 1. Minimización. Suponga una formulación para minimización si x0 igual a a1, a2 hasta an es un óptimo. Entonces deben existir números reales llamados multiplicadores lambda 1, lambda 2 hasta lambda m, no negativos, tales que a1, a2 hasta an, lambda 1 hasta lambda m es un punto crítico para f, es decir, que se cumple con los bloques 1 y 2. Observe que los valores de SI se obtienen de la relación GI más SI al cuadrado igual a 0 y de que GI menor o igual a 0. Si el problema es de maximización, pasamos a las siguientes restricciones, que son maximización f de x1, x2 hasta xn, sujeto a g1 de x1, x2 hasta xn, menor o igual a 0, g2 de x1, x2 hasta xn, menor o igual a 0, y así sucesivamente como gm de x1, de x2 hasta xn, menor o igual a 0. Si el problema es de maximización, para su solución lo cambiamos a un problema de minimización para menos f de x. En este caso, la función f queda en la forma f de x lambda s igual a menos f de x más sumatoria de lambda i, donde i tiende a ser un número real igual a 1, por gi más si al cuadrado. Teorema 2. Maximización. Suponga una formulación para el caso de maximización si x0 igual a a1, a2 hasta an es un óptimo, entonces deben existir números reales llamados multiplicadores lambda 1, lambda 2 hasta lambda m, no negativos, tales que a1, a2 hasta an, lambda 1 hasta lambda m es un punto crítico para f, es decir, se cumple el bloque 1 y 2 para maximización. Uso de condiciones Karush-Cook-Tucker. La forma de operar las condiciones de Karush-Cook-Tucker será la siguiente. Como lo que buscamos es el punto x0 y de inicio se desconoce, entonces las ecuaciones de las condiciones de los bloques 1 y 2 se piensan como un sistema de ecuaciones de las variables xj y lambdas j. Se intenta resolver tal sistema de ecuaciones y en caso de encontrarse la solución se revisan una a una
para ver cuál de ellas cumple que los lambdas j son no negativos y que también se cumplen las restricciones GI menor o igual a 0 en los puntos encontrados. Normalmente se realiza una tabla donde se hace la verificación. Ejemplo 1 sobre las condiciones de Karush-Cook-Tucker. Encuentre los valores mínimo y máximo de la función f de x1, x2 igual a 3 menos x1 menos x2 sujeta a las restricciones 0 menor o igual a x1, 0 menor o igual a x2 y 2 x1 más x2 menor o igual a 2. Después de las restricciones anteriores, el sistema de ecuaciones es resuelto a través del programa Maple y se arma la siguiente tabla. En la tabla vemos que solo el último renglón tiene valores de los multiplicadores no negativos. Por tanto, el valor mínimo de f de x1, x2 lo alcanza en P 0,2 y es 1. Como primer punto, cambiemos las restricciones a la forma GI menor o igual a 0, quedando de la siguiente manera. 0 menor o igual a x1, que tiende a g1 igual a menos x1 menor o igual a 0. La siguiente es 0 menor o igual a x2, que tiende a g2 igual a menos x2 menor o igual a 0, donde x1 más x2 menor o igual a 2, que tiende a g3 igual a 2x1 más x2 menos 2 menor o igual a 0. 2. Resolvamos el problema de minimización primeramente, en este caso las condiciones, quedando el bloque 1 y bloque 2 de la siguiente manera. Delta f de x0 sobre delta x1 más la m sumatoria de lambda i por delta gi por x0 sobre delta x1, donde i es un número real igual a 1. Todo esto igual a menos 1 más 2 lambda 1 menos lambda 2 igual a 0. La siguiente, delta f de x0 sobre delta x2 más m sumatorias de lambda i de delta gi de x0 sobre delta x1, donde i es un número real igual a 1. Todo esto igual a menos 1 más lambda 1 menos lambda 3 igual a 0. En el bloque 2, la condición de holgura complementaria nos queda de la siguiente forma. Lambda 1 g1 igual a lambda 1 por 2x1 más x2 menos 2 igual a 0. Lambda 2 g2 igual a menos lambda 2 x1 igual a 0. Y lambda 3 g3 igual a menos lambda 3 x2 igual a 0. Para determinar el máximo, las condiciones quedan en el bloque 1 y 2 de la siguiente manera. Menos delta f de x0 sobre delta x1 más m sumatorias de lambda i por el cociente de gi de x0 sobre delta x1 igual a 1 más 2 lambda 1 menos lambda 2 igual a 0. En la siguiente forma es menos delta f de x0 sobre delta x2 más m sumatorias de lambda i por el cociente de delta gi de x0 sobre delta x1, donde i es igual a 1, que es un número real. Todo esto es igual a 1 más lambda 1 menos lambda 3 igual a 0. Para el segundo bloque, condición de holgura complementaria, donde gi por lambda 1 igual a lambda 1 por 2x1 más x2 menos 2 igual a 0. Para la siguiente, lambda 2 g2 igual a menos lambda 2 x1 igual a 0. Y la última,
lambda 3 G3 igual a menos lambda 3 por X2 igual a 0. El sistema de ecuaciones es resuelto en el mismo programa Maple y se arma la siguiente tabla. En la tabla vemos que solo el primer renglón tiene valores de los multiplicadores no negativos. Por tanto, el máximo valor de f de x1, x2 lo alcanza en Q 0, 0 y es 3. Observamos que las tablas para minimización y para maximización son idénticas, salvo que los valores de los multiplicadores están cambiados de signo. Por tanto, la estrategia conveniente para optimizar una función sujeta a restricciones de desigualdad por medio de las condiciones de Karush-Cook-Tucker será 1. Plantear el problema como si se tratara solo de minimización y resolver el sistema de ecuaciones correspondientes. 2. Eliminar aquellos puntos encontrados que no satisfacen las restricciones g de i menor o igual a 0. 3. Eliminar aquellos puntos que tienen a la vez multiplicadores positivos y negativos. 4. Para minimización, escoger dentro de aquellos puntos que tienen multiplicadores no negativos aquel que tiene la menor evaluación de la función objetivo. Para minimización, escoger dentro de aquellos puntos que tienen multiplicadores no positivos aquel que tiene la mayor evaluación de la función objetivo.